Fernando Alonso volvió a sorprender, y no fue casualidad. Contra todos los pronósticos, el asturiano colocó su Aston Martin en quinta posición en la clasificación de Imola, con una estrategia distinta, una lectura brillante del circuito, y un equipo que, pese a todo, sigue creyendo. ¿Estamos ante el renacimiento de Aston Martin? ¿O es solo un espejismo en medio de una temporada difícil? Quédate hasta el final, porque en este vídeo te contamos cómo Alonso logró meterse entre los 5 mejores, qué decisiones estratégicas marcaron la diferencia, y por qué este resultado podría ser el punto de inflexión que el equipo estaba esperando. A Fernando Alonso ya no se le espera, y por eso, cuando aparece, impacta más. Imola debía ser una clasificación más en un calendario complicado para Aston Martin. Un fin de semana donde, si todo salía bien, quizás se podía arañar un paso por Q2, con suerte. Pero el asturiano, una vez más, transformó la normalidad en sorpresa. Con 42 años, en su 20ª temporada dentro de la Fórmula 1, Alonso sigue sacando magia cuando menos se la espera. Y no por azar, sino porque entiende como pocos cuándo empujar, cómo leer un circuito, y dónde encontrar ese detalle invisible que marca la diferencia. Venía de una FP3 discreta, 11º él y 13º Stroll. El AMR 24 no había brillado en todo el fin de semana. De hecho, en los análisis previos se lo colocaba fuera del top 10, sin ritmo de clasificación y con mejoras aerodinámicas que no habían mostrado aún resultados tangibles. Pero en la clasificación, Fernando transformó esa desventaja en oportunidad. Con un coche que no era candidato y en un trazado técnico como Imola, donde cada curva castiga la falta de carga aerodinámica, logró colarse hasta el 5º lugar en la Q3. Y lo hizo con inteligencia, no con agresividad. No fue una vuelta heroica, fue una vuelta cerebral. Bien medida, bien planificada, ejecutada con esa mezcla de experiencia, instinto y cálculo que solo los grandes dominan. En declaraciones a DAZN, Alonso lo resumió con humildad. Es una bonita sorpresa, porque no esperábamos estar tan arriba. Pero lo que no dice, porque no lo necesita decir, es que esta no es la primera vez que lo hace. En los últimos 20 años, Fernando ha construido su carrera rompiendo expectativas. Desde aquel Renault campeón en 2005 hasta estos destellos en Aston Martin, su historia no ha sido la del coche más rápido, sino la del piloto más astuto. Y lo que pasó en Imola fue eso, una sorpresa para todos, menos para él. Porque Alonso ya sabía, como suele hacerlo, que si el equipo ejecutaba bien la estrategia de neumáticos, si él aprovechaba los puntos fuertes del AMR 24, y si no cometía errores, podía meterse arriba. No para pelear la pole, claro, pero sí para volver a estar en la conversación. Para recordarle al padre que, incluso en una temporada difícil, todavía tiene algo que decir. Ese es el sello del viejo maestro. No gana todas las partidas, pero cuando aparece en el tablero, la partida ya no es la misma. En un deporte donde todos copian a todos, pensar diferente es una ventaja. Y eso fue exactamente lo que hizo Aston Martin en Imola. Mientras el resto de los equipos seguía el guión habitual de usar los neumáticos blandos, C5, marcados en rojo, en clasificación, el equipo británico, con Fernando Alonso liderando el enfoque, apostó por una combinación inusual, rojos y medios. La decisión no fue improvisada. Venía gestándose desde el jueves. En las reuniones previas al fin de semana, el equipo analizó los datos del año anterior y encontró un detalle clave. En 2023, el compuesto medio, C4, no tenía una desventaja clara frente al blando. Y aunque este año los neumáticos eran diferentes, el comportamiento térmico del trazado italiano seguía siendo el mismo: baja degradación, curvas rápidas y una ventana de temperatura crítica muy estrecha. Con esa información en mente, Aston Martin diseñó una estrategia de clasificación poco convencional. En la Q1 hicimos una vuelta con rojo y otra con medio. En la Q2 lo mismo. En la Q3 también. Así, si uno no funcionaba, el otro sí lo haría, explicó Alonso. La lógica detrás era simple pero brillante. Asegurar que, al menos en una de las 2 vueltas lanzadas, Alonso tuviera el compuesto ideal para sacar el máximo del coche. Y funcionó. En condiciones normales, el neumático rojo debería ser el más rápido. Pero en Imola, con las temperaturas justas y el asfalto poco abrasivo, el medio ofrecía mayor estabilidad en las curvas de alta velocidad, algo que el AMR 24 necesitaba desesperadamente. Ese pequeño detalle, ese matiz técnico que otros pasaron por alto, marcó la diferencia. Mientras algunos rivales sufrían con bloqueos o sobrecalentamiento del C5, Alonso aprovechó al máximo el equilibrio del medio. No solo logró pasar a Q3 con solvencia, sino que en la ronda final sacó una vuelta que lo colocó quinto,
por delante de coches teóricamente superiores. Lo más valioso es que esta estrategia fue fruto de la memoria y el trabajo en equipo. Aston Martin recordó lo que ocurrió en 2023, lo comparó con los datos de este año, y no tuvo miedo de ejecutar algo diferente. En una temporada donde los resultados no estaban acompañando, esa decisión demuestra que el equipo sigue vivo, analítico y dispuesto a asumir riesgos calculados. Y que, cuando eso se combina con la experiencia y el temple de Fernando Alonso, los resultados pueden llegar, incluso cuando nadie los espera. Si valoras la inteligencia de Alonso y cómo sigue sorprendiendo a todos a sus 42 años, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Acá no solo seguimos las carreras, las entendemos. Y te las contamos como nadie. El quinto puesto de Fernando Alonso en Imola no llega en un momento dulce para Aston Martin. Todo lo contrario, la temporada 2025 ha sido, hasta ahora, una sucesión de decepciones, dudas técnicas y frustración acumulada. El equipo arrancó el año con expectativas renovadas tras un 2023 prometedor, donde Alonso volvió a subir al podio en varias ocasiones y el proyecto de Lawrence Stroll parecía encaminarse hacia los puestos de cabeza. Pero la realidad de esta temporada ha sido otra. El AMR 24 nació con problemas de equilibrio, falta de carga aerodinámica en curvas rápidas y un ritmo de carrera pobre frente a sus rivales directos. Hasta antes de Imola, Aston Martin había quedado fuera del top 10 en varias clasificaciones, y Fernando, acostumbrado a maximizar cualquier coche, no había podido obrar milagros. Su lenguaje corporal en los garajes, sus mensajes por radio y las entrevistas posteriores a cada carrera reflejaban un piloto que seguía creyendo, pero que ya empezaba a vislumbrar las limitaciones del paquete técnico. Por eso, este top 5 en clasificación sabe a victoria interna. No por el resultado en sí, que aún no garantiza nada en carrera, sino por lo que significa en términos de moral y validación. Las mejoras aerodinámicas implementadas en ambos coches finalmente han mostrado señales reales de funcionamiento. El análisis de la FP2 y FP3, que apuntaba a una posición entre el 11º y el 13º lugar, fue desmentido por los datos reales cuando el coche fue exigido al máximo. Y eso cambia el tono dentro del equipo. Alonso lo expresó con claridad. Estoy contento por el equipo, orgulloso de ellos. No solo por las mejoras del coche, que han hecho que sea más rápido, sino por pensar en cosas alternativas desde el jueves. En esas palabras se percibe algo más que cortesía. Hay reconocimiento. Hay respeto por un grupo de trabajo que, a pesar de no tener el coche más rápido, sigue buscando soluciones, sigue pensando fuera de lo habitual. Y en Fórmula 1, eso no es poca cosa. Además, no podemos olvidar un detalle clave. En la otra mitad del box, Lance Stroll no ha brillado. Mientras Alonso logró meterse quinto con la misma estrategia, Stroll volvió a quedarse en el fondo de la tabla. Eso confirma lo que muchos ya intuían. El resultado no es mérito exclusivo del coche, sino también del piloto. Así, este sábado en Imola marca un punto de inflexión silencioso. Porque no arregla el coche, no transforma al AMR 24 en un Red Bull. Pero demuestra que el equipo sigue siendo competitivo en mente, aunque no en motor. Y eso, de cara a las siguientes carreras, podría ser el empujón anímico que necesitaban para no desconectarse del objetivo, volver al podio. En un deporte tan técnico y controlado como la Fórmula 1, la diferencia muchas veces no está en el coche, sino en cómo se usa. Y eso, Fernando Alonso lo ha entendido como pocos. A lo largo de su carrera, ha ganado carreras que parecían imposibles, ha puntuado con coches que otros ni lograban meter en Q3, y ha hecho de la estrategia su arma secreta. Lo que vimos en Imola no es solo una clasificación brillante. Es una manifestación más de su filosofía, ser incómodo para los rivales. Buscar ángulos que nadie ve, ejecutar ideas que otros descartan, y mantener viva la rebeldía técnica incluso cuando los resultados no acompañan. Alonso no corre para hacer lo mejor posible con lo que hay. Corre para llevar el coche más allá de lo que se supone que puede dar. Y si para eso hay que romper el molde, como lo hicieron con la estrategia de neumáticos, los análisis cruzados con datos del año anterior y las decisiones valientes de su ingeniero, se hace. Quiere decir que está todo el mundo con la competitividad activa y viva, a pesar de que los resultados no acompañaban. Dijo Alonso en su declaración más significativa del día. Esa frase no habla del coche. Habla del espíritu. De la actitud interna que él exige y cultiva en el equipo. Porque si hay algo que Alonso ha demostrado en Aston Martin es que no solo es un piloto, es un líder. Uno que desafía, que motiva, que incomoda cuando hace falta. Pero que también inspira. Y eso se ve cuando todo un equipo, tras semanas de frustraciones,
decide arriesgar una estrategia diferente porque cree en su piloto. Esa confianza se construye con años, con coherencia, con resultados. Y hoy, esa relación Alonso-Aston Martin volvió a entregar algo importante: sentido de dirección. La quinta posición no es solo una casilla en la parrilla. Es una señal. Una prueba de que cuando un equipo escucha a su piloto, y el piloto tiene visión y coraje para pensar fuera de lo establecido, pueden pasar cosas grandes, incluso en un coche que no está para ganar. Y en un campeonato cada vez más cerrado entre Red Bull, Ferrari y McLaren, tener a Alonso como variable impredecible puede marcar diferencias. No siempre en podios, pero sí en puntos, en momentos clave y, sobre todo, en construir una narrativa propia. Una narrativa donde pensar diferente no es solo una opción. Es la única manera de seguir peleando. No es solo un quinto puesto. Es un mensaje. Un mensaje que dice: todavía estoy aquí. Todavía puedo hacer la diferencia. Fernando Alonso, una vez más, rompió los pronósticos. No con velocidad bruta, sino con inteligencia estratégica, visión a largo plazo y una conexión real con su equipo. En un año donde Aston Martin parecía perdido, el viejo maestro volvió a abrir una puerta. No para ganar el Mundial, pero sí para mantener vivo el espíritu competitivo, para recordar que la Fórmula 1 también se trata de ingenio, coraje y la capacidad de reinventarse. Y eso es lo que nos sigue emocionando de Fernando. Porque a los 42 años, cuando muchos se conforman con terminar, él sigue pensando cómo sorprender. Sigue inspirando a su equipo. Sigue cambiando carreras con decisiones que solo los grandes entienden. Si vos también sentís que Alonso aún tiene capítulos por escribir, si querés que sigamos cubriendo cada detalle de su camino con pasión y análisis, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Dale like, compartí este vídeo y deja tu comentario. ¿Pensás que Alonso puede volver al podio esta temporada? ¿Fue este quinto puesto una señal o una excepción? Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima curva.